Entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Ministerio Internacional, el León de la tribu de Judá ha vencido, presenta su programa Voz de Alerta para las Naciones. Voz de Alerta para las Naciones. Sigue anunciando su venida con la palabra profética, descubiertos ante el mundo por la luz de la palabra, llevando el mensaje de salvación y advertencia. Acepta a Cristo como Salvador. Los juicios de Dios se aproximan a este mundo. Con su presentador predicando el mensaje, Pastor Armando Hernández. Quédese en sintonía a partir de este momento y reciba la bendición de Dios en su vida. Las mismas potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor me los bendiga una vez más, que la paz de Dios esté en cada uno de sus hogares en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor una vez más porque a través de este dispositivo, a través de este medio, nos podemos comunicar, hermanos, aprender de la palabra del Señor, estudiar la palabra de Dios, hermano, que es la que nos alimenta. La Biblia dice, hermano, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que le damos gracias al Señor por su sintonía, le damos gracias, hermanos, saludamos a todas las personas que nos sintonizan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro ministerio, el León de la tribu de Judá, ha vencido, hermano, con su programa Voz de Alerta para las Naciones. Le damos gracias porque nos esté sintonizando, gracias porque aparte con nosotros también ese tiempo para que podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Saludo a los hermanos que están allá en Argentina, en Perú, vemos que nos escriben de diferentes lugares, de Guatemala, vemos también personas que están por ahí de Honduras, de Nicaragua, hermanos, y sin faltar de nuestro país, El Salvador, de Estados Unidos. Gloria sea al Señor. Mándenos un saludo, queremos saber desde dónde usted pues nos está viendo en esta hermosa hora, y comente, pida sus oraciones, hermano. Hay un ministerio de mujeres que estamos, y hombres, ¿verdad?, que oramos por cada petición que nos hacen llegar. No podemos orar en todo el programa, hermanos, no hay tiempo, no alcanza, no ajusta, pero seguimos dándole seguimiento a cada petición y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer la palabra del Señor en la lectura introductoria. Apocalipsis capítulo 7, por favor, en el nombre de Jesús, en este hermoso momento. Bienvenidos para todos. Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer la palabra del Señor del versículo 1 en adelante. Amén. Dice el Señor en su palabra: los 144,000 sellados. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos, dice, de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento, dice, alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún, dice, árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, dice, y al mar. Mire qué interesante esta palabra, hermano, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y este dato es muy importante, hermanos, porque dice que los 144,000 son, dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén, ¿está conmigo? Entonces, los 144,000 no son, hermanos, un grupo de personas cualquiera. Andan por ahí algunos diciendo que ellos son parte de los 144,000 sellados. No es así. La Biblia lo enseña que son parte del pueblo de Israel. Y dice también el versículo número 5 como una característica de los 144,000 sellados. De la tribu de Judá, dice,
12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu, dice, de Zabulón, 12,000 sellados. Y de la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Hermanos, en esta lista aparece, o bueno, falta específicamente la tribu de Dan. Amén. La tribu de Dan, si usted comienza a revisar ahí como los hijos de Israel, como los hijos de Jacobo, como parte de las 12 tribus, estaba la tribu de Dan, pero no aparece dentro de los 12,000 sellados. Y ese es un dato muy interesante en el cual nosotros tenemos que profundizar un poco. Se lo comento nada más a medida de introducción. Usted puede buscar allá en el libro de Jueces, hermanos, capítulo 18, versículo 30 en adelante. Usted va a ver que la tribu de Dan le falló en un momento a nuestro Dios. La tribu de Dan se volvió idólatra y comenzó a ser tan rebelde, hermanos, que aquí, en los 144,000 sellados, no aparecen ellos dentro de la lista. Entonces, pero ¿cómo es posible que hayan entonces 144,000 sellados? Porque hay entonces siempre 12 por 12, son 144,000. Porque la tribu de, específicamente, hermanos, la tribu de José, amén, recordemos de que él tuvo 2 hijos. Uno de ellos se llamó Manasés. Amén. Entonces, entró la tribu de José y entra la tribu de los hijos de José. Y eso automáticamente logra hacer, o viene, o vamos a decirlo así para que me entienda mejor, la tribu de Manasés entra en sustitución de la tribu de Dan. ¿Y por qué se quedó afuera la tribu de Dan? Bueno, búsquelo allá en el libro de Jueces, capítulo 18, lo va a encontrar a un dato muy, pero muy importante. Entonces dice la Escritura, hermanos, que son personas que realmente, hermanos, son parte de la tribu de Israel y son también personas que no han conocido, oiga este dato, que no han conocido también pecado o se apartaron para nuestro Señor. Entonces son personas muy selectivas. Vamos a estudiar más adelante este dato, me parece que podemos rescatar mucho de ahí. Y les recuerdo de que los lunes estamos estudiando espíritus que destruyen a los hogares. Amén. Vimos la semana pasada específicamente, hermanos, al espíritu de Nabal, ¿verdad? En el capítulo, vimos allá en Samuel, hermanos, vimos cómo en Nabal pues destruye ese espíritu a los hogares. Este día lunes, ¿qué pasó? Vimos al espíritu de Amnón, y ahí lo puedes revisar, ahí está un poquito más abajo. Los días miércoles estamos estudiando las parábolas, aprendiendo de las parábolas. Hoy vamos a aprender acerca de una parábola muy hermosa, como son todas las parábolas de nuestro Señor. La semana pasada aprendimos de la parábola de los talentos. Usted lo puede buscar ahí, hermanos, si usted quiere aprender también de eso. Y los días viernes y sábado vamos a estar estudiando en esta palabra acontecimientos futuros. La iglesia tenemos que conocer lo que viene en el futuro. Amén. Lo que va a acontecer en los tiempos futuros, no porque lo dice un futurista por ahí, no porque lo dice algún astrólogo, no porque lo dice alguien que, hermanos, que es adivino. No, lo que dice la palabra de Dios. Así que el viernes y sábado lo esperamos a las 3 de la tarde, hermanos, para que podamos aprender. Martes y jueves nuestro hermano Julio Herrera también está compartiendo bonitas enseñanzas para que cada uno de nosotros, hermanos, podamos aprender en el nombre de Jesús. Vamos entonces en esta hermosa tarde, hermanos, a orar. Vamos a poner en las manos de Dios este hermoso tiempo y le vamos a decir, amado Padre Celestial, en esta hora, le damos gracias por este momento que usted nos permite, Señor, aprender, oh Dios Todopoderoso, de su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por este tiempo. Gracias, oh Dios, por todos los que ya están conectados. Gracias por los que se van a conectar. Prepara nuestro corazón, prepara nuestro espíritu, Señor, y en espera de su venida, Señor Jesucristo, nosotros aprendemos de su palabra que es preciosa, de su palabra que es eterna, de su palabra, Señor, que es viva y que es alimento para cada uno de nosotros. Oh Jesús nuestro Señor, ayúdenos en esta hermosa hora a través de su Espíritu Santo para poder recibir toda palabra revelada que venga de parte de usted para cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor
Amén y amén. Gloria sea a nuestro Señor. Entonces, hermanos, nuestra gloriosa o la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo es algo inminente, es algo que va a ocurrir. Amén. Algunos lo niegan, otros dicen que no va a suceder, otros dicen que ya pasó mucho tiempo y que tal vez hasta Dios ya no va a hacer esto en este tiempo, tantas cosas que inventan. Otros hermanos simplemente dicen que eso es mentira, que son hipótesis. No, hermano. La palabra de Dios es verdadera y esa palabra se va a cumplir. Dice la Escritura, hermanos, allá será el crujir y el tronar de dientes cuando toda aquella gente que no ha creído, hermanos, vea que realmente la iglesia se fue con Cristo. ¿Y cuántos nos vamos con Cristo? Amén. Gloria sea nuestro Señor. Entonces, hermanos, en espera de nuestro Señor Jesucristo, nosotros pues aprendemos de la palabra del Señor. Quiero llevarlo al libro de Lucas, al libro de Mateo. Mateo capítulo 13, lo voy a llevar a una parábola muy conocida y vamos a aprender de ella. Le he enseñado de que la parábola es para enseñar doctrina. La doctrina es enseñanza. Y las parábolas, hermanos, son relatos que nuestro Señor Jesucristo dijo para enseñar algo. Amén. ¿Y cuál es el propósito de las parábolas? Yo quiero que vea conmigo ahí Mateo capítulo 13, por favor, en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 13, en el versículo número 10. Vamos a leer este párrafo porque es muy importante que usted y yo lo leamos en esta hora para aprender más de nuestro Señor. Propósito, dice, de las parábolas. Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será, dice, quitado. Gloria sea nuestro Señor. Hermanos, las parábolas son misterios de Dios. Oiga esta palabra. Son misterios de Dios revelándoselas a sus hijos. Amén. Las parábolas solo las podemos entender aquellos que en alguna manera hemos nacido de nuevo, buscamos del Señor, hemos aprendido de Él, atesoramos sus enseñanzas en nuestro corazón y sobre todo estamos esperando su gloriosa venida. La parábola, hermanos, son misterios. Jesús hablaba mucho en parábolas y hubo un momento que los discípulos mismos, hermanos, escucharon y le preguntaron aparte y le dicen: maestro, ¿y por qué tú enseñas en parábolas? ¿Por qué no enseñas directamente? Entonces, viniendo nuestro Señor Jesucristo, les dice específicamente en el versículo 11, porque a vosotros os es dado saber, dice, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les es dado. Este versículo nos enseña que hay personas que leen la Escritura, pero no la entienden. No la entienden porque Dios mismo no se las ha revelado. La palabra revelado es quitar. Mire, quitar el velo. Por eso se llama revelación o apocalipsis, ¿verdad? A Juan se le fue quitado el velo y él comenzó a ver los acontecimientos futuros. Y hoy vimos uno de los 144,000 sellados que habla la palabra de Dios. Entonces, como hijos de Dios, hermanos, Dios nos ha revelado la palabra. Dios nos ha mostrado los misterios del reino. Y dentro de los misterios del reino, Jesús explicó la parábola del sembrador. Así que en el nombre de Jesús, que el Señor añada sabiduría y que cada uno de nosotros podamos aprender más de la palabra de nuestro Señor. Vamos entonces a leer la parábola del sembrador. Capítulo 13 del libro de Mateo, versículo 1, dice el Señor en su palabra: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, dice, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Mire, muchas cosas les hablaba por parábolas. Como relatos, ¿verdad? Tal vez como cuentos puede entender alguien. Eran cositas que él hablaba para que ellos pudieran captar. Y dice la Escritura
Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, dice, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, dice, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto al 100, a cual 60, y a cual 30, dice, por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Amén. Entonces, Jesús habla esta parábola, hermano, en una multitud de personas. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué sucedería si vamos de repente a un lugar y hablamos esta misma parábola? Usted se para en un parque y comienza a decir, quiero decirles que un hombre lanzó unas semillas. Parte de la semilla cayó entre el camino, parte de la semilla cayó entre pedregales, otra parte cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. La que cayó en buena tierra dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Muchas gracias. Y se va. Y va a otro lado. Quiero decirles que una historia. Un hombre una vez agarró muchas semillas. La comenzó a tirar, parte cayó en el camino, parte cayó entre pedregales, parte entre espinos, partes en buena tierra. Muchas gracias, pasen buenas tardes. ¿Usted cree que esta gente, hermano, le pueden decir, este hombre quizás está algo loco, ¿verdad? Porque solo anda diciendo eso y que alguien lanzó por ahí la semilla, anda diciendo, ¿ve? Y eso le pasó a la gente de aquel tiempo. Oían, dice la Escritura, hermanos, oían, pero no entendían, porque estaba escrito. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Mateo, dice en el versículo 14. Vamos a leer del versículo 12, por favor, para que entendamos mejor. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha, dice, engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Vea qué interesante. Dice, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado, dice, sus ojos. Amén. Y con el corazón, dice, y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. Es decir, hermanos, que hay muchas personas que no entienden la palabra de Dios, porque Dios mismo, a causa de su maldad, a causa, hermano, de su idolatría, a causa del pecado, a causa de la abominación, a causa de estar lejos de Dios, Dios mismo no les revela la palabra. Por eso hay gente que lee la Escritura, hermanos, y simplemente usted le puede decir, mire qué bonita la palabra, ¿verdad? ¿Usted ha leído tal proverbio? Sí. ¿No lo ha entendido? No. Es porque este tipo de personas todavía no tienen el entendimiento, porque para entender la palabra de Dios hay que tener al Espíritu Santo en nuestros corazones. Gloria sea nuestro Señor. Amén. Entonces, en ese momento, mucha gente no entendió la parábola. Los discípulos entonces, incomodados un poco, ¿verdad? Comienzan a decir, quizás entre ellos, bueno, mira Pedro, ¿y qué habrá dicho el maestro cuando dijo que el sembrador lanzó la semilla y cayó una ahí en el camino, otra entre pedregales, otra en espinos y dijo que otra en buena tierra? No sé. Preguntémosle a Juan, vení para acá. Sí, mira, y vos qué entendiste. Yo no entendí. Preguntémosle Felipe, bueno, Felipe, vení para acá.
Preguntémosle a Tomás y Tomás, ¿verdad? El incrédulo, no, yo no creo en nada de eso, ¿verdad? Hermanos, y comenzaron a tener un diálogo. Entonces ellos vinieron y dijeron, hagamos una cosa. No le preguntemos enfrente de las personas, porque pues sí, no va a ser que nos diga algo ahí, que vea, porque recuerden, hermanos, que preguntarle eso públicamente, y le decía, ¿y ustedes no entienden la palabra? Amén. ¿Cómo se iban a sentir ellos en aquel momento, verdad, hermano? Así un poco incómodo. Ay, Señor, sí es cierto, no lo entendemos, ¿verdad? Entonces ellos fueron bien oportunos, dice la Escritura, hermanos, que ellos le llamaron aparte, ya cuando las personas se habían ido. Y este dato es muy importante, porque si usted quiere que Dios le revele la palabra, váyase a un lugar aparte. Abra su Biblia y comience a leer. Primero usted tiene que orar a Dios, hermano. La Biblia no es un libro que usted va a abrirlo, hermano, como algunos dicen, Señor, háblame, y pone el dedo, hermano, aquí. No me habló el Señor. Señor, háblame, y pone. No, hermano. La Biblia, para poderla entender primero, se lee, se ora. Se le pide a Dios, Señor, háblame a través de su palabra. Yo quiero entender ahora, yo quiero saber una palabra, Señor, que me consuele, que me conforte, que me dirija. Amén. Y cuando usted la abra, no precisamente ahí le va a hablar el Espíritu Santo. Usted tiene que comenzar a fojear y comenzar a comer, hermano. Amén. Así como cuando usted viene y le ponen un plato de comida enfrente, ¿verdad? Le ponen arrocito, pollo, lo que sea, ensalada. Usted no se come solo el pollo. Usted comienza, hermano, a agarrar un poquito de cada cosa. Amén. Y comienza a comer, a comer, a comer. Y así es la palabra, hermano. Usted comienza a fojear. Y de repente, ahí está. Ya la palabra le va dando entendimiento y comienza a saciarse, a llenarse. Amén. Y ahí es donde Dios, hermano, habla a nuestro corazón, y al ocurrir eso, nosotros tenemos que poner en práctica lo que Dios nos ha hablado. El problema de ahora es que nosotros, hermano, oiga esto, no se me va a incomodar, pero las personas creen a todo, hermano, menos a la palabra de Dios. Sí, leen una revista, le creen. Leen el periódico, le creen. Un hombre dijo esto por ahí, le cree. Y cuando dice la palabra, dice, ay, no sé. Primero Dios, tal vez, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Si es la palabra de Dios. Entonces, los discípulos específicamente no entendieron la parábola. Se fueron aparte, amén, y ahí comenzaron a preguntarle, maestro, ¿usted nos puede explicar qué quiso decir con aquella parábola, por favor, aquella, de todas aquellas que dijo, porque dijo muchas, dice la Escritura. Amén. Usted dijo muchas, pero queremos preguntarle acerca de aquella de que iba el sembrador y lanzaba la semilla, y que parte de la semilla cayó en el camino, parte cayó, mi Señor, allí en las piedras, partes cayó en el pedregal, y parte cayó en buena tierra, y ellos dieron fruto al 100, al 60 y al 30. ¿Qué quiere decir con eso, mi Señor? Perdone, no entendimos. ¿Qué nos quiere decir? Y el Señor le dice, a ustedes les puedo yo explicar lo que significa la parábola. A ustedes sí les voy a explicar. Y comienza nuestro Señor Jesucristo a decirles, en el versículo 18 de Mateo, capítulo 13, versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, o la explicación de lo que significa aquella parábola. Amén. La semilla, hermanos, es, gloria sea al Señor, es la palabra de Dios que llega y cae en aquella tierra. La tierra que está en diferentes lugares, unos son piedra, otros espinos, ¿verdad? Otros en el camino y otros buena tierra. Esos son los corazones. Y lo vamos a comenzar a desglosar en esta hora. Esta parábola a mí me enseña que en el reino de Dios, que en la iglesia, que en el ministerio, hay 4 grupos de personas. Personas que están en el camino, oyen la palabra, pero están en el camino. Amén. Hay otro grupo de personas que oyen la parábola, pero ellos están sobre las piedras. No sobre la roca, porque la roca es Cristo, sobre las piedras.
Hay otro grupo de personas que oyen la palabra de Dios, pero están entre espinos. Y hay otro grupo de personas que oyen la palabra de Dios, pero ellos están, ¿dónde? En buena tierra. Entonces, cuando yo tengo este conocimiento, yo puedo entonces identificar que en la iglesia, en el ministerio, van a haber 4 tipos de personas. Por eso, hermano, yo no me complico en la iglesia cuando estamos enseñando. No me complico porque yo sé que unos son de los que están en el camino, otros son de los que están allá en una piedra, otros son de los que están entre espinos y otros yo sé que están de buena tierra y que están dando fruto. Y entonces nuestro Señor Jesucristo viene y comienza a explicar. En el versículo número 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto, dice, al camino. Entonces, hermanos, la palabra es la semilla. El hombre que salió a sembrar, para ser específicos, para ir, ¿verdad?, haciendo bien esto, el hombre que regaba la palabra es Cristo, es nuestro Señor. Amén. La semilla es la palabra de Dios. Y los que están, o la que cayó junto al camino, son aquellas personas que oyen la palabra, pero no la entienden. Oyen la palabra, pero no la entienden. Y dice, y que viene el malo específicamente y arrebata lo que fue sembrado en ellos. Entonces, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, podemos tener a personas que están oyendo palabra, 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 pero no le entienden. ¿Y cómo estuvo el mensaje de ahora en la tarde con el predicador? ¿Lo viste? Sí, estuvo bonito. ¿Y de qué predicó? No le entendí. ¿Por qué no entendió? Esa es la pregunta. ¿Por qué oye? Porque oye, eso es muy importante, pero no le entiende. Entonces, cuando yo oigo, pero no entiendo, hermano, simplemente cuando yo no estoy poniendo atención. Bye. ¿Le gustó? Es cuando yo estoy oyendo la palabra de Dios, pero no estoy poniendo atención. Es como Marta y María. En este momento hay algunos que han puesto su teléfono por ahí y se fueron. Y cuando vienen, gloria a Dios, cuando vienen le van a preguntar de qué habló el predicador. Fíjate que no entendí lo que. Oye la palabra, pero no la entiende porque no pone atención. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a poner atención en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está fluyendo, cuando Dios nos está enseñando algo, tenemos que estar atentos porque Dios nos va a hablar. ¿A cuántas personas Dios les ha hablado a través de un predicador? ¿Cuántos pueden decir amén? Dios nos habla. Por eso hay que estar pendientes, hermano. Mire, 30, 40 minutos de palabra, comer con esas ganas y estar pendiente de lo que Dios me va a decir. Hermanos, el que está junto al camino no la entiende, iglesia, porque está pensando en otras cosas. Está en la iglesia, está sentado, que Dios mediante, Dios nos va a permitir congregarnos una vez más en los locales, ¿verdad? Está así bien ido. Así decía mi abuelo. Usted entiende esa palabra, ¿verdad? Ido. Está bien ido, bien pensativo, pues. Está observando el predicador, pero está pensando en otra cosa. Está pensando que mañana tiene que ir a la universidad, está pensando que mañana tiene que ir al colegio, está pensando que va a cocinar mañana, está pensando que va a cocinar en la tarde, está pensando, hermanos, a qué hora va a terminar el predicador. Y en una ocasión yo me recuerdo que había una persona bien pensativa viéndome y le pregunto, ¿usted qué piensa, hermana, de lo que estoy hablando? Y le hace así. No entendí la pregunta. Claro, no estaba poniendo atención. Ellos son de los que están junto al camino. Son de aquellas personas que llegan, hermano, a los locales. Yo no tengo nada con estos dispositivos, hermano. Pero una de las cosas que vamos a implementar cuando volvamos es de que vamos a utilizar solo la Biblia en físico. Es difícil eso, si no vamos a ver si le pedimos al Señor unas varias Biblias a la entrada. Porque hay unos que están, hermano, escuchando la enseñanza, ¿verdad? Escuchando, pero él en el teléfono, en Facebook está, hermano.
¿Lo ve? No le entiende. Son de los que están junto al camino. Ahí chateando, está poniendo mensajes o buscando otras cosas. Entonces, Dios no se equivoca, Dios es sabio, hermano. Está diciendo que hay personas que oyen la palabra, oyen la semilla, oyen lo que Dios les quiere decir. Y Dios le dice, hey, te estoy hablando. Y él está, mire, pasando, hermanos, el teléfono. O está pensando en otras cosas. Esos son los que cayeron entonces junto al camino. Yo le voy a preguntar al final del mensaje de cuál de los cuatro cree usted que somos nosotros. Entonces el primero, el que oye y no entiende. El segundo, le dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 20, estamos ya explicando la parábola del sembrador. El que fue sembrado en pedregales, dice, este es el que oye la palabra y al momento, dice, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mira, hermano, el que fue sembrado en piedra, o la semilla que fue lanzada sobre la piedra, dice que en el momento, dice, cae la semilla cae, la recibe con gozo, dice, la piedrita, ¿verdad? El corazón del hombre, lo recibe con gozo. Pero dice en el versículo 19, pero como no tiene raíz, mire, dice que al venir la aflicción por causa de la persecución, ¿verdad? Dice, luego tropieza. Estos son aquellos, hermanos, de los que la palabra del Señor está hablando, es que aquellos que reciben la palabra con gozo. Usted me va a entender acá. En muchos lugares cuando decimos, ¿cuántos dicen amén, amén? Gloria a Dios, aleluya, háblame Señor, sí Señor, adelante. Pero cuando viene la prueba ya no se ven en iglesia. Pero cuando viene la aflicción, hermano, ya no se ven. Son aquellos que no echan raíces en la iglesia. Son aquellos que no echan raíces en el ministerio. Son aquellos, hermano, y yo por eso yo aconsejo, este ministerio es un ministerio, hermano, interdenominacional. Servimos a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y le damos gracias al Señor porque usted nos sintoniza. Pero en la iglesia donde Dios le ha puesto a usted, ahí eche raíces. Nosotros solo somos un ministerio que Dios nos permite enseñarle nada más. Pero la iglesia donde Dios lo ha puesto ahí a trabajar, ahí donde Dios lo ha puesto como líder, como servidor, ahí eche raíces, hermano. Pero hay algunos que andan de un lugar a otro. Y se van a otro y después a otro. Y ya anduvieron como en 20 lugares y en ninguno echaron raíces. Es importante que nosotros asentemos un lugar. Le voy a poner un ejemplo. A mí me gusta esta ilustración. ¿Qué le sucede a una planta si usted de repente la sembró ahora? La sembró, la plantita. Le echó agüita y de repente ya comenzó a echar, hermanos, las hojitas verdes. De repente usted viene y la arranca, abre un hoyo por allá y la vuelve a sembrar. ¿Cómo encuentra esa plantita el día siguiente? La encuentra marchita. Entonces viene esa plantita y comienza a regarle agua otra vez y comienza a agarrar fuerza. Y ya cuando ya comenzó a agarrar fuerza, la vuelve a sacar y se la lleva para otra tierra. Le abre el hoyo y la vuelve a sembrar. Entonces estos son de los que no echan raíces. Y como no echan raíces, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, tropiezan. Porque las pruebas son parte de la vida del cristiano. El cristiano que diga que no tiene prueba, bueno, Dios me lo bendiga, pero yo no conozco a ninguno que pueda decir eso. Todos tenemos dificultades, hermano. Nosotros, al venir la prueba, hermanos, el que está sembrado en el pedregal, sale, se va. Hermano, ¿y por qué ya no ha venido a la iglesia? Es que fíjese, pastor, que me quitaron del trabajo. Mire, por eso se fue de la iglesia.
¿Y qué pasó, hermano? Mire, no lo he visto aquí en la iglesia. Sí, pastor, es que fíjese que me cortaron la luz. Es que lo que pasa, pastor, que me quedé sin comer este día y ya no voy a servir. Son de aquellos que les gusta hablar. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Cristo viene, Cristo vive. Pero a la hora que ellos están viviendo una prueba, son los primeros que dicen, ya no voy a seguir. Son aquellos que renuncian a lo que Dios les ha dado. Entonces, hermanos, las pruebas van a venir. En el libro de Santiago dice, capítulo 1, dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios, hermano, nos va a probar. Y eso, hermano, no nos quitamos nadie. Dios nos prueba en cada momento. ¿Y por qué nos prueba? Porque las pruebas es un examen de Dios para nuestra vida. La prueba es un examen de Dios para saber cómo estamos nosotros. Es para pesarnos. Amén. Porque entre mayor pesa tenemos, Dios nos coloca en otro lugar. Y para saber qué tan pesado estamos es que Dios nos prueba. Dice la palabra del Señor que así como el oro es probado, dice, con fuego. ¿Usted ha visto cómo prueban el oro con el fuego? Le ponen un soplete fuerte y lo comienzan a soplar para ver si es buen oro, hermano. Así también a los hijos de Dios, Dios nos pone un soplete, hermano. Dios nos permite pruebas, saber qué tanto nosotros resistimos. Y hay quienes ahí que nomás comienzan a sentir el calor de la prueba. Dios les bendiga, ¿verdad? Comienzan a decir, ay no, Señor, ay no, que me duele, Señor, ay no, Señor, espere, Señor, me voy a regresar mejor. Voy a venir otro día por la prueba, por el examen. Mire, y ya si hay personas que pasan mucho tiempo y no se superan en el cristianismo, porque no pueden superar las pruebas que Dios permite que lleguen a su vida. Van a llegar pruebas aún de enfermedad, hermano. Hay personas que creen que Dios nos permite eso, pero ¿cómo no? La Biblia dice allá en el libro de Corintios que el apóstol Pablo le dijo a nuestro Dios, Señor, yo te ruego, 3 veces dice que le pidió al Señor. Le he rogado a 3 veces a mi Señor que me quite este aguijón. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Él permite que nosotros vivamos con alguna dificultad, hermano. Pero dice la Escritura que en esa dificultad, en esa debilidad, Dios se fortalece, hermano. Dios nos usa más. Entonces las pruebas son para que nosotros, hermano, ascendamos. Estamos en el mes de agosto. Por ahí, creo que yo en octubre, si no me equivoco, noviembre, quizá antes, hacen la prueba de la PAES. Esa es la prueba que hacen a todos los bachilleres. Si el bachiller sale con buena nota, él es graduado y es llevado a la universidad. Lo mismo hacen con los de 5º grado, con los de 6º grado, con los de 7º grado. Dios los prueba, a nosotros también. Y si salimos aprobados de esa prueba, valga la redundancia, Dios nos pasa al siguiente nivel. Porque, oiga esto, porque hay cosas que Dios no nos puede dar mientras nosotros no estemos en lugares adecuados. Y aquí puede pasar llorando. No, que yo tengo el Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios me ha ungido. Sí, pero si no está preparado no se lo va a dar. No, que a mí Dios me ha hablado. Sí, pero si no está preparado no se lo va a dar. Pero es que a mí Dios me dijo. Sí, pero si no está preparado no se lo va a dar. ¿Y dónde se lo compruebo? En la unción del rey David. ¿Cuánto tenía el rey David cuando fue ungido como rey de Israel a través del profeta Samuel? Estaba joven. Pongamos una edad, 17 años. ¿Y a los cuántos años el rey David fue rey de Israel? Usted puede buscar ahí. Amén. Si no me equivoco, fue a los 33 años, a los 30. Hermanos, fue ungido como rey, primero de Judá y después de Israel. Primero de una tribu y después de todas las tribus, porque ya había dado la estatura. Y el rey David pasó por diferentes pruebas. ¿Cuáles fueron? La que el rey Saúl lo seguía a matar. Vivió en la cueva de Adulam, vivió en el desierto.
Amén. Pasó huyendo mucho tiempo. El rey David soportó muchas pruebas. No se apartó. ¿Qué hubiera pasado si el rey David se aparta? No recibe la promesa que Dios le había dado, porque Dios me va a prometer, pero Dios me lo va a dar hasta que yo ya esté preparado. Y si no estoy preparado, pastor, ese es el detalle. Por eso hay personas que Dios les ha hablado y no se cumplen y después dicen, Dios a mí me dijo, pero nunca se me cumplió. Yo creo que Dios me mintió. No, Dios no miente. Nosotros somos los que nos hace falta preparación para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Lo ve? Interesante. Interesante cómo Dios muestra entonces, hermanos, la parábola del sembrador. Aquel que llega, la semilla cae sobre la piedra, no echa raíces. Viene la prueba y se fue. Y el hermano ya no está, pastor. Dijo que se iba para el centro de San Salvador, allá al Salvador del mundo, en la próxima caravana que va a salir para Estados Unidos. No entienden, hermano. No entienden de que Dios, al que ama, lo prueba para saber si realmente puede servir en el reino, en un lugar determinado. Quiero decirle algo para terminar este punto, muy importante. A medida vamos creciendo en el Señor, las pruebas son difíciles y los compromisos también son difíciles. Y si no puedes con ese compromiso pequeño que estás viviendo en este momento, si no puedes con eso pequeño que Dios ha permitido que llegue a tu vida, te quejas, murmuras, te vas y no haces bien las cosas, no esperes llegar a otro nivel más alto. Tenemos que pasar ese nivel para que Dios nos lleve. Entonces, ¿cuál es la solución? Cambiar de actitud, hacer las cosas bien, agarrarme de la palabra, tener paciencia y seguir al Señor. Amén. Entonces terminamos ahí con ese punto, hermano. Podríamos sacar más, pero vamos a terminar ahí. Por no dar tiempo, veamos el que sigue. Dice que el tercero, o el tercer grupo, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas dice que ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire qué interesante, porque todos oyen la palabra, hermano. Es que todos la oyen. El que cayó en el camino es el que oye la palabra. El que cayó entre piedras es el que oye la palabra. La recibe con gozo. El que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Todos oímos la palabra de Dios. Pero el afán de este siglo, pero dice aquí la Escritura, pero el engaño. Tuvimos un medio corte por ahí. Dice, pero el afán de este siglo, dice la palabra del Señor, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, dice, infructuosa. Hermanos, ¿cuántas personas habrán que han escuchado la palabra de Dios, que escuchan la palabra día con día, pero ellos son, y aquí sí cabe más, ¿verdad?, los que están como Marta, afanada y angustiada está. Dice Mateo capítulo 6, cada día tiene su propio, que dice, afán. Amén, cada día tiene su propio afán, hermano. Pero hay personas de que se afanan tanto, cristianos que están bien afanados, hermano, Dios me los bendiga. Sí, trabajan tanto que hasta el domingo trabajan hoy, el domingo que se supone que es el día de Dios y que tenemos que buscar al Señor y que tenemos que recibir la bendición de nuestro Dios. Hasta el domingo. Se afanan tanto, se preocupan tanto por hacer riquezas. Hermanos, si la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que no hay que hacer tesoros en la tierra.
donde el orín corrompe, donde los ladrones hurtan, sino hay que hacer tesoros en el cielo, hermano. ¿Sabe lo que dice en el libro de Proverbios? Dice la palabra del Señor que Jehová es el que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. El rico y el pobre, dice, se encuentran. A ambos los hizo Jehová. Hermanos, nosotros recibimos bendición de Dios día con día y eso es lo que nos va permitiendo tener una vida solvente. Amén. No se confunda. Hay quien puede decir, yo entré al cristianismo, pero yo veo que no puedo comprar todavía mi carro último modelo. Es que la Escritura dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. No se equivoque. No perseveramos por tener riquezas, perseveramos por la salvación. Perseveramos porque cuando Jesucristo venga por su iglesia queremos ser parte de ese pueblo hermoso, hermanos, que va a habitar y va a vivir con él eternamente y para siempre. Por eso perseveramos. Pero hay personas, hermanos, que se preocupan tanto por la riqueza. Comienzan a trabajar desde muy temprano, llegan hasta bien tarde, están trabajando. 9, 10 de la noche trabajando. No se vaya a enfermar. Y después va a comenzar ahí, pastor, mire, fíjese que yo quiero que me ayude a orar, porque siento que se me duerme aquí, pastor, siento que se me duerme por allá. Y yo casi no duermo ahora, pastor. Claro, ya los nervios, hermano, de tanto trabajar, ya están dando, hermanos, como decimos, lo último. Y comenzamos entonces a decirle al Señor, sáname, sáname, sáname. Dios en su misericordia nos puede sanar, pero muchas veces nos deja. Nos deja para que veamos que no es la riqueza la que nos da felicidad, sino estar agarrados de Él. Yo le quiero preguntar, ¿cuántas personas cree usted que han trabajado por hacer riqueza? Y cuando ya tienen mucha riqueza tienen que gastar para poder sanarse. Comienzan a vender las propiedades, comienzan a vender los vehículos, comienzan a vender, hermanos, no sé. A la vez pasada veía que estaban vendiendo hasta ataúdes, los nichos le llaman esto. Hasta eso estaban vendiendo ya, hermano, porque quieren salir y solventar algunas deudas. La Biblia dice, no os afanéis. Entonces, el que cae entre espinos es el que oye la palabra, pero no le entiende porque se afana. Pasa muy afanado, pasa muy preocupado, pasa ahí como que decimos nosotros, hermanos, tratando la manera de hacerse rico, hermanos, y la riqueza viene de Dios. La riqueza, Dios la da cuando yo le honro a Dios. La Biblia dice en el Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice, honra a Jehová con tus bienes. Amén. Y serán llenos, dice, tus graneros con mosto, con abundancia. ¿Lo ve? Pero muchas veces Dios nos da bienes, pero no los queremos ocupar. No, es que estos sirven para la empresa. Es que estos sirven para el negocio. Es que estos sirven menos para llevar a los hermanos a alguna vigilia o algún campamento, no sé. Y es que esta bodega grande yo la necesito para guardar. Aquí va a caber suficiente. Y de repente, mire, fíjese que quisiéramos hacer una acción de gracia, vamos a reunirnos 3, 4 iglesias. Ay, pero es que fíjese que el local que yo tengo disponible, ahí tengo maíz, ahí tengo frijol, ahí tengo de todo, menos espacio para poderle servir al Señor. ¿Lo está viendo? Queremos más sin darle a Dios. La Biblia dice, dad y se os dará. Medida buena, como dice, apretada, remecida y rebosando. Dad, pero nosotros tenemos que dar primero y Dios nos va a dar. El misterio de darle al Señor, hermano, nosotros todavía no lo aprendemos. Y le digo nosotros porque me incluyo. Dice la Biblia allá en Malaquías, traed los diezmos, en aquel tiempo eran diezmos, ahora traed ofrendas, traed lo que Dios ha propuesto en tu corazón. Si le ha propuesto diezmar en su corazón, hágalo. Y dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y
Probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no, dice, os derramaré, o dice, abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Reprenderé por vosotros al devorador, dice. ¿Lo está viendo? Pero esa palabra no la creemos. Creemos que hay que guardar en el banco para cuando estemos enfermos. Creemos que hay que guardar en diferentes lugares para cuando lo necesitemos. Pero darle a Dios, no creemos. Y en esa parte es donde nosotros estamos fallando. Y por eso hay mucho pueblo de Dios en este momento que no logramos recibir las riquezas de Dios. Y Dios dice, es que lo que pasa es que no has aprendido todavía. No hemos aprendido. Así que aún el dar es para recibir riqueza. Y comenzamos a hablar de la riqueza porque aquel se afana mucho. Oye la palabra, pero se afana, se afana, se afana. La riqueza de este mundo, dice, hermano, lo comienzan hermano, a velar. Yo quiero ir, dice, a Europa. Yo quiero ir, dice, a ver las cataratas del Niágara. Yo quiero ir allá al río Amazonas. Yo no le digo que viajar esté mal, hermano. No. Si puede hacerlo, está bien. Amén. Quiere ir a Israel, Dios le provee, está bien. Pero no dejemos que las cosas del mundo nos atraigan y nos lleven y nos quiten la comunión con Dios. Buscaba Primera de Juan capítulo 2 en el versículo número, yo lo voy a leer, primera carta de Juan capítulo 2, versículo número 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para sí. Entonces hay personas que oyen la palabra, pero están bien afanados. Ya no van a la iglesia, ya no escuchan palabra, ya no llevan sus ofrendas a la iglesia, ya no hacen la voluntad de Dios. Entonces estas personas ya cayeron en ese afán. Quieren solamente para ellos, para ellos, para ellos, para ellos, para ellos. Entonces va a haber un momento donde Dios va a permitir escasez, porque nos ama. Y ahí es donde muchas veces comenzamos ya a decir, ay, ¿qué está pasando, verdad? No esperemos eso. Seamos nosotros de los que oímos la palabra de Dios, pero que la ponemos en práctica. El tiempo se nos fue, pero quiero ver nada más el último punto, rapidito. Dice que el cuarto grupo es la semilla que cayó en buena tierra. Y el que cayó en buena tierra dice que dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Entonces la pregunta es, si todo es buena tierra, ¿por qué no toda dio el 100? ¿Ve? Porque ahí lo dice en Mateo capítulo 13. Y el que fue sembrado, dice, en buena tierra, ese es el que da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Entonces mi pregunta es, si todo es buena tierra y que la semilla es la misma, ¿por qué un fruto es al 30? ¿Por qué otro es al 60? ¿Y por qué otra cosecha es al 100? Y ahí los agricultores me pueden ayudar en esta hora. Le voy a hacer la pregunta. ¿Qué hace el agricultor para sacar una cosecha al 100? ¿Qué pasa? ¿Qué hace un agricultor para que la cosecha la saque completa, hasta la última mazorca? Le saque 2, 3 elotes, hermano. ¿Qué hace aquel agricultor? Número 1, cuida la semilla. Pregunte. Ahí pasan ellos cuidándola de las plagas. El Señor me los bendiga, aquellos que tienen en este momento plagas. Ahí sabemos en Usulután, nos llega esta señal, San Miguel o en otros lugares,
Que el Señor me los bendiga y que esa plaga no afecte sus cultivos, que puedan sacar esa cosecha. Hermanos, un agricultor para dar su cosecha al ciento, cuida la semilla. Y de aquí podemos sacar otra enseñanza. La cuida. Está pendiente que no haya plaga. Número 1. Número 2, le pasa echando agua. Amén. Le pasa echando agua. Yo creo, no sé, quizá todos los días, por la mañana y por la tarde. Número 3, la abona. ¿Lo ve? Hermanos, y número 4, tiene paciencia. Tiene paciencia. Sabe esperar. Y a medida la plantita va creciendo, la va cuidando, la va limpiando, le va echando agüita, le va echando abono, le va echando ese insecticida y la va cuidando. Y cuando salen los primeros frutos, me imagino yo que llega a ver la mazorca y la comienza a sobar y le dice, gracias Señor por este fruto. Eso es aquel que se preocupa y da el fruto al 100, la cosecha al 100%. El que la da al 30 es aquel que le cayó la buena semilla, pero no la trabajó. O la trabajó así medio. Hizo algunas cosas. Le echó abono ahora, pero volvió a regresar allá. ¿Sabe quiénes son estos? Son los que hoy oraron hoy y dijeron, todos los días voy a comenzar a orar. Hoy comenzó a orar y mañana dice, no Señor, no voy a poder porque tengo otras cosas, pero mañana voy a orar doble, Señor. Y ahí se va. Porque la semilla para que dé fruto, así como el labrador o el agricultor la cuida, le echa abono, le echa agua, así el Hijo de Dios para que la semilla que esté en nuestros corazones pueda germinar y dar fruto, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que anhelar el agua del Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Abonarla. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Echarle también insecticida. ¿Y cuál es insecticida también, pastor? La palabra de Dios es aquella que nos quita aquellas cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Por eso dice Hebreos, como una espada de 2 filos que penetra. Entonces la palabra de Dios es insecticida, nos comienza a quitar, hermano, todas aquellas plagas que nos pegan. Amén. Y la paciencia es una virtud. Y eso es aprendido. Hay que pedírselo al Señor. Entonces, amados, en este momento Dios nos ha hablado. El tiempo se nos fue, pero la enseñanza creo yo que fue bastante oportuna. Dios nos ha hablado que dentro de la iglesia hay 4 grupos de personas. Los que oyen la palabra pero no la entienden. Ya explicamos eso. Los que oyen la palabra pero no han echado raíces. Los que oyen la palabra pero que están en el afán de este siglo y preocupados por la riqueza. Los que oyen la palabra y están dando fruto, pero unos al 30, otros al 60 y otros al 100%. Ahora yo termino con aquella pregunta que le dije al principio. ¿De cuál grupo de personas somos nosotros? Preocupémonos por ser de los de buena tierra, de los que den fruto, pero no solo al 30, no solamente al 60, sino al 100%. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu ha dicho a las iglesias. Gloria sea a nuestro Señor. Amados, vamos a llegar hasta aquí en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, no sin antes hacer una oración, dándole gracias al Señor por la palabra y por aquellas personas que, oiga esto, no tienen a Jesús en su corazón. Amado amigo, en este momento, si usted nos ha estado sintonizando, si usted de repente se quedó en esto, quiero decirle que usted es parte de los que han oído en este momento la palabra de Dios. Posiblemente no la entendió, pero si se quedó viendo el programa, si está viéndolo en este momento, es porque Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dios quiere que usted dé fruto, 30, 60, al 100%. Usted es un hombre, una mujer elegida por Dios. Si está pasando situaciones difíciles en este momento, es porque se ha apartado del Señor. Pero Dios en su misericordia extiende sus brazos y quiere que sea parte de ese glorioso reino del cual somos nosotros en el nombre de Jesucristo. Así que hacemos la oración y le decimos a nuestro Señor, Padre, en esta hermosa hora, le damos gracias por la palabra que usted nos ha enseñado en este momento.
oportunas, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, le pedimos en el nombre de Jesús, para que sea usted, Señor, permitiendo que haya un crecimiento en nosotros. Pues su palabra bien dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Mi Señor, permite que crezcamos en el Espíritu, cada uno aprendiendo más y más de su palabra, que demos fruto al 30, al 60 y lo mejor al 100 por uno para gloria, honra y alabanza de su nombre. Padre, no permita que seamos como aquellos hombres que están en el camino o como aquella semilla que cayó en pedregales o entre espinos, sino permite que nuestro corazón siempre esté dispuesto para recibir de usted, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no son parte de un ministerio o una iglesia, quiero en este momento decirle que Jesús le ama y que vamos a hacer una oración muy pero muy especial para ser parte de ese hermoso reino. Le decimos, Señor Jesús, en esta hora, creo que usted es Dios, que murió en la cruz por mis pecados. Creo que resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Señor Jesús, en este momento yo abro mi corazón. Señor Jesús, yo le quiero pedir para que habite en mí, para que ponga esa semilla que usted lanza, que es la palabra de Dios, incrustada en mi corazón, y que esa palabra pueda dar fruto en mi corazón, Señor, al 30, al 60 y mejor aún, al 100 por uno. Señor Jesús, yo le suplico para que escriba mi nombre en el libro de la vida, pues cuando usted venga por su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga, quiero ser parte de ese glorioso reino. Señor Jesús, gracias por haber salvado mi alma hoy. En su nombre hemos orado. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Señor, mis hermanos. Gracias por su sintonía. Nuestro ministerio, el León de la Tribu de Judá, ha vencido con su programa Voz de Alerta para las Naciones. Le damos gracias por estar con nosotros. Gracias por sus saludos. Gracias por sintonizarnos en diferentes lugares, hermano. Damos siempre gracias a Radio Faro de Luz, que también, hermanos, es parte de este esfuerzo y podemos llegar hasta sus hogares, hasta ahí donde está. Hermanos, un abrazo, que el Señor me los bendiga. Mañana estará con nosotros el pastor Julio Herrera. Por mi parte ha sido todo. Lo veo el día viernes a las 3 de la tarde con los acontecimientos futuros. Vamos a estudiar un poco de escatología. Lo esperamos el día viernes a las 3 y el sábado a las 3. Mañana con ustedes, nuestro hermano pastor Julio Herrera. Dios me los bendiga a todos, hermanos. La paz del Señor sea con todos. Pasen un feliz tarde. En tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre, Señor. En tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre. Te pido que tú recibas mi canción como ofrenda inagradable. Recíbela, Señor, como ofrenda inagradable. Recíbela, Señor, porque de nada me sirve
cielo, mi alma se alegra, Señor, cuando contemplo el inmenso cielo, mi alma se alegra y me pongo a pensar, Señor, ¿qué haría sin ti? El Ministerio Internacional El León de la Tribu de Judá ha vencido presentó su programa Voz de Alerta para las Naciones, descubiertos ante el mundo por la luz de la palabra, con el mensaje de salvación y advertencia. Acepta a Cristo como Salvador. Los juicios de Dios se aproximan a este mundo. Si este programa ha sido de bendición para su vida, le invitamos a escucharnos en el próximo espacio. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al número 202-790-0882. Busque nuestra página en Facebook, El León de la Tribu de Judá. Que el Señor le bendiga. Y cuando todo esto acontezca,